Hola chicas y chicos, hoy vamos a estudiar la poesía y el poema. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer una diferenciación entre poesía y poema. Entonces, vamos a decir en primer lugar que la poesía es la manifestación bella de los sentimientos a través de la palabra. Eso es poesía, eso es hacer poesía. Manifestar de forma bella todo lo que nosotros pensamos, sentimos. Pero el poema, a diferencia de la poesía, es ya la obra escrita. Es el producto de la inspiración que puede estar expresada en verso o en prosa. No se olviden, poesía es la forma en la que nosotros expresamos nuestros sentimientos de manera bella y el poema ya es ese producto escrito que nosotros presentamos o leemos. No se olviden, esa es la diferencia entre ambos términos. Luego, nos toca estudiar cuáles son los elementos del poema. Los elementos del poema los vamos a ver en este pequeño poema de Ricardo Jaimes Freire que se llama Lo Fugaz y que dice: la rosa temblorosa se desprendió del tallo y la arrastró la brisa sobre las aguas turbias del pantano. Una onda fugitiva le abrió su seno amargo y estrechando a la rosa temblorosa la deshizo en sus brazos. Es un pequeño fragmento de este poema y aquí nosotros vamos a identificar los elementos del poema. Lo que tenemos que decir en primer lugar es que cada poema está compuesto por versos. Entonces, cada una de las lineecitas de los renglones que se escriban en un poema se llaman versos. Podemos decir en todo caso que el verso es el conjunto de palabras que expresan en una línea y están sujetas a una rima, ritmo y medida. Esto de rima, ritmo y medida lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es el verso, no se olviden. Cada una de las líneas en un poema se llama verso. Luego, al conjunto de versos se le llama estrofa. Eso es fácil de poder darse cuenta. Conjunto de versos, estrofa. ¿Y cómo definimos a la estrofa? La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. Eso es una estrofa. Entonces los elementos fundamentales de un poema son los versos y la estrofa. Eso no hay que olvidarse. Continuaremos. 2. Ahora sí, vamos a estudiar la versificación. ¿Qué es la versificación? Pues la versificación se la conoce como al estudio de los versos, de qué están compuestos. Más antes ya citábamos que los versos tienen rima, ritmo y métrica. Entonces ahora vamos a estudiar ese proceso. En la versificación nosotros encontramos tres elementos: la métrica, el ritmo y la rima. Vamos a empezar por la métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es la medida del verso. ¿Y cómo se sabe qué medida tiene el verso? Pues fácil. Nosotros tenemos que contar cuántas sílabas tiene cada verso. Entonces procederemos ahora a hacer el análisis silábico métrico de cada uno de los versos. Del poema que estábamos leyendo, de Lo Fugaz, me he sacado la primera estrofa y aquí vamos a ir marcando cada uno de las sílabas. Entonces vamos, manos a la obra. La es una sílaba, entonces la marco. Rosa, ahora dividimos esto en sílabas. Sería ro y aparte sa, entonces marcamos. Rosa. Luego, la siguiente palabra sería temblorosa. Listo, como ustedes han visto, ya hemos dividido en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuaremos con el siguiente verso. Vamos a ir haciendo eso. La métrica es dividir cada verso en sílabas y saber cuántas sílabas tiene. Ya, continuamos. Se desprendió, no se olviden, ahí hay diptongo, entonces la I y la O se unen en una sola sílaba. Del tallo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuaremos con el siguiente verso. Y la A va solita, no se olviden. La vocal también solita puede formar una sílaba. Entonces, y, la,
rastro. La siguiente palabra es la. Entonces, como es una vocal con una consonante, solo forman una sílaba las dos. Finalmente tenemos brisa. Brisa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 sílabas. Vámonos a la última, al último verso. Sobre las A, no se olviden, una vocal sola puede ser una sílaba. Las aguas, aquí no podemos separar la U y la A porque no se olviden, es un diptongo. Vocal débil más vocal fuerte o vocal cerrada más vocal abierta hacen un diptongo. Continuamos. Turbias. Nuevamente ahí tenemos un diptongo y no podemos separar la I de la A. Continuamos. Del pan. Ta. No. Así tendríamos que dividir en sílabas, chicos. Y ahora vamos colocando el número de sílabas que tiene cada uno de los versos. El primer verso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El segundo verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces colocamos el número al lado, 7. El tercer verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces colocamos al lado 8. Y finalmente el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya no tengo espacio, lo voy a colocar abajito, 11. Entonces ya hemos encontrado la métrica de nuestro poema, de cada verso. Pero debo de decirles, chicos, que a lo largo de la historia los poetas han utilizado la métrica siempre para poder hacer el poema perfecto. Entonces, para esto siempre han tratado de que todos los versos tengan el mismo número de sílabas. Entonces, para poder analizar sus obras, sus poemas, nosotros tenemos que conocer algún tipo de reglas para el análisis de los versos. Y así vamos a ver la primera regla para medir los versos, que sería la regla del verso agudo. ¿De qué trata esta regla? Esta regla nos dice que si es que la última palabra del verso es aguda, se le debe de aumentar una sílaba. Como nosotros podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos el primer verso que dice, no nacieron los demás. Como nos damos cuenta, la última palabra, demás, es una palabra aguda. Y este verso tiene 7 sílabas. Buscaremos el siguiente verso que tiene palabra aguda. Sería el último que dice que yo no gocé jamás. Entonces, ¿qué sucede cuando los versos terminan en una palabra aguda? En ese caso, nosotros, como dice esta regla, tenemos que aumentar una sílaba. Nuevamente, como nos damos cuenta, el primer verso tiene 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la regla nos dice que por ser esta última palabra aguda, le debemos aumentar una sílaba. Entonces vamos a colocar al lado del 7 más 1. Entonces 7 más 1 hace 8. En este caso, este verso tendría 8 sílabas. Pasemos al siguiente verso que tiene palabra aguda al final. Que yo no gocé jamás. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Pero la regla nos dice que si la última palabra es aguda, debemos aumentar una sílaba más. Una sílaba más. Entonces vamos a colocar 7 más 1 igual 8. Entonces esta regla nos permite aumentar una sílaba al verso siempre y cuando la última palabra sea aguda, como hemos visto en estos ejemplos.
La segunda regla nos dice que si el último verso es grave, nosotros no aumentamos ni rebajamos sílabas al verso. A ver, vamos a identificar las palabras que son graves en este ejemplo. Serían, no nacieron los demás, demás es aguda. Pues si los demás nacieron, entonces esta palabra nacieron, que es la última, es grave. La siguiente palabra grave, ¿qué privilegios tuvieron? Esta palabra igual es grave. Y en el último dice que yo no gocé jamás. Jamás es agudo. Entonces la regla nos dice que si al final de un verso tenemos una palabra grave, nosotros mantenemos el número de sílabas tal cual. No aumentamos ni rebajamos. Entonces en este caso tenemos 8 y lo dejamos en 8. No vamos a aumentar ni vamos a rebajar. Y tenemos luego la última regla que nos dice que si la última palabra del verso es esdrújulo, nosotros tenemos que restar una sílaba. En este caso, veamos el primer verso. Todo es sin espíritu. Entonces, espíritu es una palabra esdrújula. La siguiente, una eterna antítesis. Tiene la fuerza en la antepenúltima sílaba. Entonces esta palabra es esdrújula. Contaremos el número de sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está cabal. 9. Pero démonos cuenta. Esta regla nos dice que si la última palabra del verso es esdrújulo, nosotros tenemos que restarle una sílaba. Entonces aquí vamos a decir 9 menos 1 es igual a 8. Vamos al siguiente ejemplo. Una eterna antítesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Pero porque esta última palabra del verso es esdrújulo, la regla nos dice que nosotros tenemos que restar una sílaba. Entonces sería 9 menos 1 igual 8. Estas son las tres reglas principales en la versificación para poder saber cuál es la métrica dentro del verso. No se olviden. Ahora continuaremos. Como hay reglas dentro de la métrica, para ver la métrica de un poema, también existen algún tipo de licencias. Esas licencias las vamos a utilizar cuando sean necesarias para igualar el número de sílabas en un verso. Esas licencias son las siguientes. La primera licencia métrica y la que más vamos a utilizar se llama sinalefa. ¿Qué nos dice la sinalefa? La sinalefa nos dice cuando encontremos que una palabra termine en vocal y la siguiente empiece en vocal, entonces esas dos vocales debemos de unirlas en una sola sílaba, como en este caso, to, do, es, tendría que ser separado. Pero la sinalefa nos dice, si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, entonces esas dos sílabas se unen, como en este caso, to, do, es. Entonces estamos uniendo la última sílaba de la primera palabra que termina en vocal y la siguiente sílaba que empieza en vocal. En el siguiente ejemplo dice una eterna antítesis, una eterna tesis, perdón. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, lo que tenemos que hacer es buscar la palabra que termina en vocal y la que empieza en vocal. Y ahí vamos a unir las vocales, como en este caso. Por eso dice que la sinalefa une palabras que terminan en vocal con las que comienzan en vocal. Las siguientes licencias métricas se utilizan regularmente. Por ejemplo, la sinéresis se utiliza dentro de un poema para separar las palabras que no conforman diptongo.
Por ejemplo, poeta. No se olviden que la regla de los diptongos nos dice que para que sea un diptongo tiene que unirse una vocal abierta con una vocal cerrada. En este caso tenemos dos vocales abiertas. Si nosotros analizamos gramaticalmente esto, estas dos se separan, como estamos viendo. Pero dentro del poema, la sinéresis nos dice que exceptualmente podemos unir esas dos vocales que nunca se unían, que no formaban diptongo, como una licencia métrica dentro de la poesía. Continuamos con la siguiente licencia métrica. La siguiente licencia métrica se llama diéresis. La diéresis nos dice que nosotros podemos separar el diptongo en una palabra dentro de un verso, ya entonces, como podemos ver aquí el ejemplo, dice huir. Huir nunca se va a separar. ¿Por qué? Porque en la gramática nos dice que dos vocales cerradas forman un diptongo y estos nunca se separan. Pero en la poesía, como una licencia métrica, sí se puede separar el diptongo para poder sumar más número de sílabas al verso. Y finalmente tenemos el hiato. El hiato nos dice que nosotros cuando utilizamos una sinalefa y esa sinalefa no nos ayuda a restar o a sumar sílabas en un verso, entonces podemos separar, como en este caso, las vocales de final y empiezo de palabra. Entonces, estas son las licencias métricas que nosotros tenemos en la versificación para poder medir cuántas sílabas tiene cada verso. Como les decía, la más importante de las licencias métricas y la que más vamos a utilizar es la sinalefa, es decir, unir las palabras que terminan en vocal con las palabras que comienzan en vocal. Y finalmente, dentro de la métrica, tenemos que decir que los versos que tienen entre 2 y 8 sílabas se llaman versos de arte menor. Pero los versos que tienen más de 9 sílabas se llaman versos de arte mayor.